atención del asma para todos, que es el lema de la Organización Mundial de la Salud para el Día Mundial del Asma, el 2023, celebrado el pasado 3 de mayo. El día de hoy contamos con la conferencista invitada de nuestro instituto, la doctora Erika del Carmen López Estrada, quien es internista neumóloga, líder de opinión y actualmente es la titular de la clínica de asma de este instituto y, como ya lo dijimos, con una amplia experiencia en el tema. Asimismo, aprovecho el uso del micrófono para agradecer siempre a la Fundación Carlos Slim y al proyecto ECO, que a través de la doctora Liselott Anderson nos han brindado siempre el apoyo para llevar a cabo esta importante actividad académica de manera bimestral. Y sin más que agregar, por parte de este departamento dependiente de la Dirección de Enseñanza, cedemos la palabra a la doctora Erika López. Muchas gracias, doctora, por aceptar nuestra invitación. Adelante con su presentación. Gracias, Enrique. Gracias a todos por estar aquí en esta tarde, en donde vamos a platicar un ratito acerca del asma. Gracias por la invitación a la Dirección de Enseñanza, al INER, que es mi casa, su casa, y bueno, a todos los involucrados en la posibilidad de generar estos foros como el Seminario ECO, que nos permiten difundir y compartir acerca de el conocimiento acerca de temas tan relevantes como es el asma en este momento. Decidimos ponerle este nombre a la charla, aunque vamos a hablar de tópicos específicos en general acerca del asma, o sea, generalidades, pero sobre tópicos muy específicos. Decidimos nombrarla así porque me parece que el lema de este año de la GINA, que es la Iniciativa Global para la Atención de Asma, que cumplió 30 años de haberse fundado, es un lema que es muy impactante en el sentido de que todos los involucrados con esta enfermedad debemos estar listos para poder afrontarla. En ese sentido, atención del asma para todos, en nuestra perspectiva, implica que podamos tener disponibles los recursos de atención oportuna a los pacientes, tanto en temas de diagnóstico, de tratamiento, pero también que todos los médicos de todos los niveles de atención, todas las personas involucradas, trabajadores sociales, enfermeras, estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería, de todas las áreas de la salud que tienen que ver con la enfermedad respiratoria, en este caso asma, tenemos que estar preparados y listos. Entonces, todos implica pacientes, familiares, trabajadores sociales, escuelas, maestros, médicos de todos los niveles de atención, hospitales, autoridades, y por eso es que decidimos nombrar así a nuestra charla. Yo les comentaba esta guía GINA, que inició en 1993, es un esfuerzo mundial en donde se juntan muchos expertos acerca de la enfermedad que se dedican a hacer propuestas, a mantener actualizadas las recomendaciones. Hay una discusión acerca de si es una guía o no. En realidad, yo reconozco el esfuerzo de esta iniciativa porque puntualiza muchas de las cosas relevantes. Vamos a tomar algunos datos de ella a lo largo de la sesión. Y esta guía todos los primeros martes de cada año lanza este Día Mundial del Asma con un lema y un objetivo particular. En general yo llamo a mayo el mes del asma porque es cuando casi todas las actualizaciones se empiezan a ser disponibles por vía electrónica, y pues se los dejo ahí para que todos los interesados mantengan actualizaciones a través de esta guía, y viene la dirección electrónica a través de esta iniciativa que cada año nos permite mantener el conocimiento activo. Ahora bien, si nos concentramos ya un poco más en el tema, les traigo un extracto de lo que es el modelo de atención en la clínica de asma del INER, dado que una de las principales, vamos a decir, fallas en términos de difusión del conocimiento es lo que llamamos
la implementación de todas las recomendaciones. No importa si es Gina o si es GEMA, que es la guía española, o si es la guía mía, que se llama Manejo Integral del Asma, que es un esfuerzo entre neumólogos y alergólogos mexicanos, o la GIMA, o la latinoamericana. No importa cómo se llame, el problema es aterrizarlo a la vida cotidiana. Entonces, lo que vamos a evaluar a lo largo de las diapositivas es cómo hemos hecho nosotros algunos ajustes para poder aterrizar las recomendaciones mundiales a nuestra cultura, a nuestra vida cotidiana. Entonces, bueno, el asma es una enfermedad que aquí les pongo su definición, enfermedad heterogénea, usualmente caracterizada por inflamación crónica de la vía aérea. Es definida por la historia de síntomas respiratorios como sibilancias y disnea, opresión torácica y tos, que varían a lo largo del tiempo en intensidad y frecuencia, junto con la limitación al flujo aéreo expiratorio. La definición me parece que es muy elocuente y que engloba las características que nos son relevantes cuando estamos evaluando a una persona con asma. Es una enfermedad que no es igual en toda la gente, que sí un porcentaje muy alto, la mayoría de las personas tienen inflamación crónica. Y lo más importante, cuando estamos viendo personas en quienes sospechamos asma, debemos de ocupar un periodo suficiente de nuestra consulta, hacer una historia de evolución, la clásica historia clínica que todos aprendimos en la escuela de medicina o en nuestras distintas formaciones, toma un realce muy significativo en las enfermedades respiratorias, particularmente en el asma, porque sí tenemos que profundizar mucho en las exposiciones a lo largo de la vida, dado que el sistema respiratorio está en contacto persistente con el aire, todo el tiempo está entrando y saliendo aire de la atmósfera, pues todo el tiempo está intercambiando diferentes estímulos, algunos de ellos que se convierten en estímulos nocivos. Entonces es muy significativo tener un registro de cómo estos posibles estímulos han estado fastidiando o lastimando a la vía respiratoria y cómo se manifiestan hoy. Entonces es importante tener en claro la historia de síntomas. Los síntomas del asma son esos 4 que vienen ahí: sibilancias, disnea, opresión torácica y tos. Complejos de evaluar si los ven de manera aislada, pero si los ven en manera conjunta, el concepto del asma implica la presencia de 2 o más de estos síntomas. Solamente opresión torácica, solamente tos es poco frecuente, no imposible, pero muy poco frecuente de que sea asma. Igualmente, si solo es disnea o es disnea lo que predomina en las manifestaciones del paciente, quizás haya que pensar en algo distinto. Entonces, la primera cosa que yo les quiero decir en términos de evaluación de una persona que llega con ustedes aquejando síntomas respiratorios y sospechan asma es buscar cómo se manifiesta, cuáles son los síntomas, cuál es la combinación de síntomas, y luego la siguiente característica que viene resaltada incluso en términos de variabilidad a lo largo del tiempo en intensidad y frecuencia. Es decir, los síntomas de asma no siempre están todos y no siempre están igual de fuertes. Entonces, pueden variar por temporadas estacionales, pueden variar por cambios ambientales. En un solo día, si de pronto hay cambios muy agudos en las exposiciones o si empieza a haber temas tan cotidianos últimamente como el popo o como contingencias por contaminación, todas esas cosas pueden hacer de pronto que incrementen los síntomas y después en otros momentos que disminuyan los síntomas. Entonces es importante en la evaluación de una persona con asma para tener un abordaje diagnóstico más certero, evaluar la historia, evaluar las exposiciones, la frecuencia y la intensidad. Así como es prioritario
confirmar que esos síntomas que está teniendo la persona son por limitación al flujo aéreo expiratorio o la obstrucción variable irreversible al flujo aéreo que se mide únicamente de manera, vamos a decir, absoluta a través de la espirometría, aunque hay algunas alternativas que veremos en un momento más, pero siempre ustedes tienen que confirmar que una persona con asma que tiene todos estos síntomas es porque la vía aérea está obstruida y eso se mide con una espirometría. Una espirometría que siempre debe ser con broncodilatador. Una espirometría simple no nos es útil para el diagnóstico porque podría estar no obstruido en la espirometría simple, pero al ponerle el salbutamol, o sea, el broncodilatador y evaluar la fase post-broncodilatador, vemos que hay un cambio significativo que va medido en mililitros. Entonces, es importante no solo evaluar el grado de obstrucción pre-broncodilatador, sino también la reversibilidad de esta obstrucción o el cambio en la obstrucción con el uso del broncodilatador. Por eso ustedes siempre tienen que pedir que las personas que evalúan por asma o con sospecha de asma tengan una espirometría simple y con broncodilatador para determinar el grado de obstrucción, pero sobre todo para confirmar que los síntomas que ustedes están sospechando que son de asma de verdad están relacionados con obstrucción. Y lo siguiente importantísimo es para confirmar que esa obstrucción es reversible con el uso del medicamento, en este caso el broncodilatador. Entonces, esas son como las características prioritarias que si ustedes ven y están de acuerdo conmigo, y si no, lo discutimos un poquito más hacia el final, están descritas en la definición. Entonces, si ustedes tienen clara la definición, podemos estar un poco más en orden acerca de cómo vamos a evaluar a las personas con asma. Hace muchos años, cuando yo estudié medicina, me recuerdo que existía una clasificación del asma en donde le decían extrínseca e intrínseca. Hoy en día eso ya no funciona así. Hemos tenido avances bastante significativos desde hace varios años, unos 20 años tal vez, en esto de que las personas de ciencia se dedican a investigar y a hacer grandes estudios de observación o cohortes en donde van viendo cómo evolucionan las personas que tienen asma. Y lo que sabemos hoy es que el asma es un concepto muy amplio que se describe como un concepto paraguas y es lo que tratamos de ejemplificar aquí. El asma que antes se creía era asma de niños solamente y que se curaba cuando se hacían grandes y que era por alergias, hoy sabemos que no siempre es así. Ni siempre es alérgica, ni siempre empieza solo en la infancia y no se cura. A veces entra en periodos de remisión o de control de síntomas, pero la inflamación puede persistir a lo largo de la vida. Entonces, es importante la actualización en ese tipo de conceptos porque es lo que ha enriquecido muchísimo la posibilidad terapéutica y de mejoría de calidad de vida y de control de exacerbaciones en las personas que tienen asma. Este concepto paraguas, entonces, lo que nos ha enseñado es que hay asma que empieza desde la infancia o que se considera inicio temprano. La edad puede variar según la referencia que uno busque, pero en general es hasta los 12 o 15 años. Hay un tipo de asma tardío descrito a partir de los 30 años. Ese tiempo entre, vamos a decir, los 15 y los 30 podríamos considerarlo una zona gris, pero en realidad lo que sí sabemos es que el asma que empieza después de la adolescencia en general tiende a tener un comportamiento como inicio tardío. A partir de estas variaciones en el inicio de la enfermedad puede haber cambios en los desencadenantes y en el tipo de inflamación que predomina en los bronquios. Por eso es que es importante al hacer la evaluación clínica o la historia médica identificar a qué edad empezaron los síntomas y qué estaba pasando más o menos en ese tiempo, ¿no? Si habían tenido una infección, si tuvieron algún viaje,
si tuvieron alguna exposición ambiental específica y demás. Una vez que hemos investigado eso, nos interesan mucho estos 4 puntos. Evaluamos como características clínicas los síntomas en frecuencia e intensidad, como lo hemos dicho, los 4 síntomas que dijimos: moco en la nariz, nariz tapada, ojos llorosos, sensación apretada en el cuello como de algo que le estorba. Todo eso no son síntomas de asma. Los síntomas de asma son tos y sibilancias con disnea, o disnea con tos, o todos juntos, 4, pero siempre hay que preguntar cómo se están manifestando. Lo siguiente que evaluamos mucho son las exacerbaciones, conocidas más como crisis de asma, porque sabemos que una persona que no tiene control de su enfermedad o de sus síntomas tiene un riesgo alto de exacerbarse, o sea, de llegar a una crisis que puede ponerlo en riesgo de vida. Una enfermedad tan controlable con tratamiento como es el asma ya no debería preocuparnos hoy en día, que pudiera implicar mortalidad para las personas. Sin embargo, y aunque no queramos, a veces todavía las personas llegan a urgencias de los hospitales con riesgo de muerte por alguna razón, y la razón más frecuente es ausencia de diagnóstico efectivo y oportuno o de tratamiento adecuado. Entonces, algo que evaluamos en términos generales para revisar el control y el riesgo de las personas es qué tantas veces terminan yendo a urgencias por tener una crisis, o qué tantas veces se han hospitalizado. El siguiente punto muy importante es el FEV1. El FEV1, como dice aquí, tiene que ver claramente con la obstrucción respiratoria. En esta clase no tenemos chance de clavarnos tanto o de profundizar en el diagnóstico espirométrico, porque si no, no lograríamos ver el tema que es el objetivo, pero yo les recomiendo mucho que investiguen o que estén atentos acerca de cursos de espirometría en el INER. Hay programas de espirometría para el primer nivel que son supervisados por varios de nuestros colegas. Entonces, siempre tienen que buscar la manera de tener la espirometría con broncodilatador y evaluar el FEV1, que es el patrón obstructivo que nosotros vigilamos. Y el tercer punto es la inflamación, que ahorita vamos a describir un poco más, y que ha sido la investigación en las características inflamatorias de las personas con asma lo que nos ha permitido conocer bastante más ciertos objetivos terapéuticos actuales. Entonces, esas son las características que evaluamos, además de los antecedentes, y de ahí surgieron algo que se llaman fenotipos, que acuérdense que un fenotipo es una característica visible o medible que tiene que ver con ciertos patrones endotípicos o ciertas características bioquímicas que producen algún tipo de daño en el sistema respiratorio, particularmente hablando ahorita del asma en los bronquios, y que se manifiesta con ciertas características cuando nosotros vemos a los pacientes. Entonces tenemos asma de inicio temprano, asma eosinofílica, asma con obesidad y asma neutrofílica a grosso modo. Y en términos generales, si ustedes ven la referencia, esto es desde hace tiempo, en el 2012, cuando se empezaron a agrupar a los pacientes en este tipo de conceptos fenotípicos. Hoy en día esto es un poco distinto, pero lo que quiero resaltar y que es muy importante es que tenemos que trabajar para integrar las características clínicas que tiene un paciente junto con las características inflamatorias y el resto de sus posibles enfermedades asociadas, como la obesidad o como aquí, por ejemplo, esto que se dice EREA, que es enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina, que son aquellos pacientes conocidos como síndrome de Samter que tienen poliposis, rinitis, asma y alergia a la aspirina. Entonces, si ustedes ven, o lo que quiero resaltar es desde estos años se empezaron a agrupar a los pacientes de acuerdo al inicio de la enfermedad, a las características que hemos descrito en distintos subtipos de asma, por decirlo de alguna manera, en algunos donde resalta más la alergia,
en otros en donde resalta menos la alergia y la eosinofilia, pero es más la obesidad, en otros como esta que dice neutrofílica, en donde la célula orquestadora del proceso inflamatorio no es el eosinófilo, sino es una célula distinta llamada neutrófilo. Entonces, este esquema que es, digamos, la primera o de las primeras descripciones de los fenotipos es ilustrativo para que ustedes se acuerden de todo lo que hay que evaluar en las personas con asma. Ahorita vamos a ver un poco más acerca de cómo la inflamación se convirtió en nuestro principal arma de ayuda para identificar a los pacientes y cómo es que estos fenotipos, endotipos, se pueden identificar a través de estas sustancias que se llaman biomarcadores y que son sustancias o parámetros accesibles y medibles que nos permiten tener una idea cercana, muy altamente certera, de cómo es que está funcionando la inflamación adentro del cuerpo en las personas que tienen asma. Entonces ya dijimos, ellos tienen tos, sibilancias, falta de aire, presión torácica, como consecuencia de obstrucción al flujo aéreo que puede manifestarse desde la edad de infancia o la edad adulta por diferentes características. ¿Y qué es lo que pasa dentro de la vía aérea de estas personas? Aquí les pongo un ejemplo. Si ustedes ven, ya no se divide en intrínseco, extrínseco, ya los factores de riesgo están descritos de manera homogénea. Uno respira alérgenos, uno respira virus, uno respira contaminación, uno respira partículas nocivas, tabaco, humo de leña, carbón, petróleo, vapeadores. Todas esas cosas que estamos respirando todo el tiempo, lo que producen es un daño sobre el epitelio respiratorio, ya sea un virus, ya sea un alérgeno, ya sea el humo de tabaco, el vapeador. Al final, lo que producen es que se lastime el epitelio respiratorio. La diferencia es qué pasa después de que se lastimó el epitelio respiratorio. El asma que tiene que ver con alérgenos, o que antes era alérgica, intrínseca y que ahora es alérgica, es el asma que activa a la célula dendrítica que se reconoce al alérgeno y esta célula dendrítica lo presenta a la célula TH2 y la célula TH2 secreta ciertas interleucinas que activan a otras células para producir anticuerpos en contra de este alérgeno. Estas interleucinas son la interleucina 4, la interleucina 5 y la interleucina 3. Y cada una de estas se va a hacer algún tipo de acción bioquímica específica que termina causando lesión. Por ejemplo, la interleucina 5 se viene y activa a estos que se llaman eosinófilos, y los eosinófilos son los encargados de producir bastantes sustancias químicas que inflaman a los bronquios y que además generan broncoconstricción e hiperplasia del músculo liso. La interleucina 4 favorece también la activación de la célula beta y por lo tanto de los mastocitos. La célula B produce los anticuerpos, los mastocitos se degranulan una vez que entran en acción con el alergeno y esto produce la clásica respuesta alérgica. Pero si se dan cuenta, el alérgeno no solo degranula mastocitos, sino que también activa eosinófilos. Y también a través de la interleucina 13 produce lesión sobre las células caliciformes, causando más secreción de moco. Entonces, este lado que está remarcado como en esta fase un poco verdecita, es lo que consideramos hoy en día asma T2 y que puede ser detonada por alérgenos con la producción de estas 4 interleucinas, o también podemos tener asma T2 de otro origen. Si nos vamos a este espacio cafecito, el asma T2 que se produce por daño epitelial de origen no alérgico, se debe a que el epitelio produce estas 3 sustancias, TSLP, que es la linfopoyetina del estroma tímico, la interleucina 33 y la interleucina 25. Estas 3 tienen el nombre de alarminas.
Cuando estas tres se producen, se activa esta célula cafecita que se llama célula innata linfoide tipo 2. Y esta célula innata linfoide tipo 2, si pueden ver, también produce interleucina 5 e interleucina 13. Por lo tanto, por esta vía también se pueden activar los eosinófilos y también se activa la lesión al músculo liso, así como la lesión a las células caliciformes productoras de moco. Por lo tanto, lo que hoy sabemos es que la vía T2, en donde están activas la interleucina 5, la 13 y la 4, se puede activar tanto por daño alérgico en la vía clásica a través de la célula B que produce anticuerpos por activación de la TH2 y de granulación de mastocitos, o a través de daño epitelial de otro origen, virus, contaminantes, vapeadores, tabaco, que produce lesión en el epitelio con secreción de alarminas y activación de la célula innata linfoide tipo 2. Todo esto se llama asma T2 o de inflamación T2 y se subdivide en alérgica o eosinofílica. ¿Por qué? Porque a veces cuando la lesión es controlada por la célula innata linfoide tipo 2, el que organiza todo es directamente el eosinófilo. Y cuando la lesión es organizada por la TH2 y los alérgenos, pues el que organiza todo es la célula TH2 que produce anticuerpos, degranula mastocitos y activa eosinófilos. Entonces son diferentes caminos, pero al final, si ustedes se dan cuenta, son las mismas interleucinas que al final terminan por activar eosinófilos. El tercer camino que está aquí en azul es lo que llamamos neutrófilos, que se activa por otra vía, que es la interleucina 17 a través de la TH17 y la lesión del factor estimulante del crecimiento epidérmico que favorece la migración a tejido fibroso, miofibroblastos subepiteliales, y que puede hacer lo que hoy se conoce como remodelación de la vía aérea por depósito de fibrina y de la hiperplasia y la hipertrofia del músculo liso, generando obstrucción persistente. Este lado de la inflamación, llamada neutrofílica cuando predominan los neutrófilos en azul, o pausigranulocítica cuando no podemos identificar claramente cuál es el factor que está remodelando la vía aérea, es conocida como pausigranulocítica. Les quiero traer la atención a estos 4 nombres: alérgica, eosinofílica, neutrofílica y pausigranulocítica, porque así es como se conoce o se identifica el daño que genera la inflamación. Entonces, cuando nosotros estamos viendo a un paciente, nos estamos imaginando todo, qué es lo que lo dañó, qué se está produciendo ahí, son las alarminas, son los alérgenos, cuál es la célula que está activa, y a través de un análisis que se llama análisis de esputo inducido, que no tenemos en México, pero que se ha difundido de manera importante en los países que más describen esto, es que se pudo describir los fenotipos inflamatorios. De acuerdo a la célula que predomina en el esputo, es como se llama la inflamación. Nosotros lo que tenemos son lo que yo llamo subrogados de esa inflamación, es decir, los biomarcadores. Particularmente podemos medir el FeNO, que es la fracción exhalada de óxido nítrico, y es una prueba que se mide, por ejemplo, en hospitales de alta especialidad como nosotros. Pero también tenemos los eosinófilos en sangre, que una BH la podemos tener nosotros prácticamente en cualquier momento, y la medición de IgE total o IgE específica cuando se sospecha de alergia. Entonces puede que no tengamos el esputo, pero sí tenemos una biometría hemática, una IgE total, el FeNO y la historia como para poder perfilar cuál es el tipo inflamatorio que está predominando en cada paciente. No me voy a detener tanto más, solo es importante que ustedes cuando están viendo al asma, a las personas con asma, recuerden que no todos son iguales, que son heterogéneos, que hay diferentes vías inflamatorias activas y que es importante que no todos los pacientes se tratan igual. Algunos de ellos necesitan unas cosas, otros necesitan otras. Entonces, bueno, a manera de resumen, lo que vemos aquí es que los desencadenantes pueden ser agudos o crónicos, pueden ser de distintos estilos, ya dijimos virus, bacterias,
exposiciones ambientales o todo junto. Pueden ser algunos ocupacionales, irritantes químicos, el tabaco o el vapeador, diferentes de ellos y a veces más de uno, ¿no? El epitelio respiratorio es lastimado por diferentes de estos factores. Entonces, esto lo que va a provocar, ay, creo que me fui, ya estoy. Esto lo que va a provocar es que aparezcan ciertos rasgos del fenotipo inflamatorio como la sensibilización alérgica, la eosinofilia o el feno elevado. Y esto lo que va a hacer es ciertas manifestaciones a lo largo de la vida con ciertas características. Es importante esto porque nosotros tenemos que saber o tratar de identificar cuál es el patrón de comportamiento clínico de los pacientes para poder lidiar con esto que se conocen como barreras al tratamiento y que podrían interferir o impedir el buen manejo del asma. Entre ellas, la pobre técnica de inhalación o el pobre conocimiento de los distintos inhaladores que tenemos, la pobre adherencia y la falta de conocimiento sobre la enfermedad. Si ustedes se van dando cuenta, tenemos muchos datos que evaluar cuando vemos a una persona con asma. En una consulta de primera vez es importante hacer toda la historia médica, cómo se ha comportado a lo largo de la vida, cómo ha sido tratado, cuántas veces ha tenido crisis, cuántas veces se ha hospitalizado, cuáles son sus desencadenantes. En ese momento tú decides cuál es el tratamiento y después le vas a dar un seguimiento ordenado que nos permita tener un buen control de la enfermedad. Dentro de ese seguimiento ordenado tenemos que evaluar esto que se llaman comorbilidades, que son enfermedades asociadas que pueden empeorar o mimetizar los síntomas. Y aquí ustedes ven un montón: rinitis alérgica, enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina, disfunción de cuerdas vocales, reflujo, obesidad, que son algunas de las enfermedades que se acompañan, ¿no? Apnea obstructiva del sueño. Y otras que no son propiamente tema de asma, respiración disfuncional, o tal vez más bien lo que tenga es EPOC, o tiene tos de otro origen, o tiene bronquiectasias, o simplemente lo que tiene es desacondicionamiento físico. Entonces es importante, cuando estamos viendo al paciente, tener presentes estas comorbilidades y buscarlas de forma intencionada cada vez que se requiere. Finalmente, a lo largo de la evaluación clínica de estos pacientes, tenemos que ir identificando ciertos rasgos de gravedad que podrían predisponer a que los pacientes requieran más dosis, más tratamiento y que podrían potencialmente derivar en un fenómeno llamado asma grave, que no es lo más frecuente, pero que podría suceder. ¿Cuáles son esos puntos? Pues los pacientes principalmente que tienen más exacerbaciones, que tienen alta intensidad de síntomas a pesar de tener un tratamiento optimizado y que a pesar de ello tienen disminución de la función pulmonar. Entonces es importante ir observando todas estas cosas cuando estamos viendo a una persona con asma. Una vez que hemos evaluado todo eso, aquí les pongo el esquema terapéutico de la guía o de la referencia de Gina, que en general no tampoco es un objetivo particular describir todos los fármacos, pero sí quiero llamar su atención en varias cosas. Una de ellas es que esta guía propone un tratamiento en dos rutas, la ruta 1 y la ruta 2, y que tiene dos conceptos terapéuticos, el tratamiento de control y el tratamiento de rescate. Eso es importantísimo que lo tengan presente siempre, porque a veces estamos cayendo en situaciones de dejar solo tratamiento de rescate, lo cual es la principal causa que pone en riesgo a las personas con asma. Entonces, la diferencia general entre la ruta 1 y la ruta 2 justamente es qué rescate tiene la persona y cómo está diseñado el esquema de abordaje terapéutico. En la ruta 1, el rescate es utilizando un medicamento que tenga dosis baja de esteroide inhalado más formoterol, que es un beta agonista de acción larga, que tiene un inicio de acción muy rápido, tan rápido como el salbutamol. Entonces, es un medicamento que protege durante un periodo largo del tiempo, pero que también ayuda a aliviar los síntomas de manera tan inmediata como el salbutamol. Por lo tanto, es un buen rescatador. Y al mismo tiempo, como ya vimos,
que la mayoría de las personas tienen algún tipo de inflamación y que la mayoría de la gente tiene inflamación T2, que en general responde muy bien a los esteroides, cuando rescatamos con un beta agonista y un esteroide, lo que hacemos es dar como un shot para las dos cosas: abrir los bronquios a través del broncodilatador y controlar la posible inflamación que se está presentando en asociación con ese momento de síntomas. Acuérdense que los rescates, como su nombre los dice, solo se utilizan cuando los síntomas aumentaron. Entonces, para rescatarlo, pues qué mejor que rescatar a alguien empleando los dos fármacos que están implicados en el control de las dos características fisiopatológicas de la enfermedad. Ese es el rescate de la ruta 1. Y el rescate de la ruta 2 es el beta agonista de acción corta, dígase salbutamol, o a partir de este año, en 2023, el rescate del beta agonista de acción corta, llámese salbutamol, más un shot de esteroide. El esteroide que sea que el paciente tenga de control, así sea beclometasona de 50 cada 12, cada vez que el paciente se pone un rescate de salbutamol, tiene que ponerse al mismo tiempo un rescate de su esteroide de control. Si ustedes se dan cuenta, al final el mensaje de esta propuesta es: cada vez que el paciente usa un broncodilatador, tenemos que ponerle también un esteroide. ¿Por qué? Porque atendemos las dos causas fisiopatológicas de la enfermedad, tratando de impactar en un sobreuso o mal uso del beta agonista de acción corta o del beta agonista de acción larga, y tratando de impactar sobre todo en los dos factores que hacen que un paciente con asma se descontrole: la broncoconstricción y la inflamación. El esquema general de tratamiento entonces propone alternativas suficientes para que ustedes puedan comprometerse a tratar muy bien a un paciente con asma, y eso implica un rescate eficaz. Y el rescate eficaz tiene que ver con broncodilatar rápido para que no esté sintiéndose mal porque se ahoga, pero también en dar una dosis de desinflamatorio. El resto del esquema es parecido a las rutas, en las dos rutas, porque es un esquema por pasos. En la ruta 1 es 1 y 2, paso 3, 4 y 5. En la ruta 2 están separados paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y la diferencia básica es que en el paso 1, si tú decidiste dejar al paciente con razón necesaria del medicamento, en este caso el salbutamol, pues lo que dice es: el paciente se va a poner solo salbutamol cuando él considere que tiene síntomas, siempre acompañado de un esteroide inhalado, llámese beclometasona, budesonida, fluticasona, pero siempre van juntos. Y el paso 2 es cuando el paciente tiene suficientes síntomas como para que decidas dejarle su dosis baja de esteroides siempre, y cuando se rescata se va a poner el salbutamol más una dosis extra de ese esteroide que le dejaste. Esa es la diferencia básica entre el paso 1 y el 2. Arriba, lo que hace el esquema es juntar a los dos. Al final, el paciente en el paso 1 y 2 se va a poner siempre una dosis de esteroide con formoterol cada vez que necesite. La ventaja aquí es que el esteroide viene en el mismo dispositivo, o sea, no tendrías que tener un dispositivo de formoterol y otro de esteroide. Hay suficientes medicamentos hoy, budesonida formoterol, beclometasona formoterol, que vienen combinados y que te sirven para hacer este esquema. En la otra ruta, pues están separados, pero al final puede funcionar igual si tú logras entrenar muy bien a la persona. El paso 3, 4 y 5, básicamente lo que dicen es: vas a ir subiendo la dosis baja, dosis media, dosis alta de esteroide. En particular, nosotros decimos que hasta el paso 3, el paciente en general responde muy bien y tú lo vas a ver y te vas a dar cuenta que está bastante controlado, pero si no se logra el control y a veces hay que subir al paso 4, lo que es muy recomendable es detenerse a investigar qué está pasando con ese paciente que no mejora. Y de plano, si ya investigaste todo, controlaste el resto de factores, si el paciente no mejora, tiene exacerbaciones, tiene espirometría obstructiva persistentemente, tiene caída del FEV1, tiene hospitalizaciones, muchos síntomas,
pues entonces hay que mandarlo a una clínica especializada, como podría ser la de nosotros o cualquier lugar de tercer nivel de atención en donde se realice el proceso de fenotipificación para poder decidir que ingrese algún tratamiento de los que ahora utilizamos, que se llaman anticuerpos monoclonales, que es terapia biológica y que están diseñados, son moléculas diseñadas para ir a bloquear alguna de las interleucinas que describimos en su momento en el ejemplo de la inflamación, y que por eso me detengo tanto a revisarlo ahí, porque es importante saber que existen esos medicamentos para bloquear esas interleucinas, y es más importante saber que esos medicamentos solo se utilizan en pacientes con asma, que se define como asma grave. Y la definición de asma grave habitualmente requiere un proceso de atención que se realiza en las unidades especializadas, en los terceros niveles, en las clínicas de asma, en donde hacemos un montón de cosas para poder perfilar de manera adecuada cuando un paciente puede requerir un tratamiento de estos. Lo que sí es importante es que ustedes nos ayuden a saber qué hacer con los pacientes antes y cuándo referirlos para ponerles un tratamiento adecuado. Finalmente, acá abajo vienen los tratamientos extra que podríamos usar en cada paso. El LTRA es el clásico Montelukast, que si se dan cuenta ya no es una opción terapéutica preferida, ni siquiera alternativa, solamente está limitado para algunos pacientes en algunos momentos. Se debe de identificar muy bien quiénes son las personas que se beneficiarían de utilizar Montelukast. Por lo tanto, ya no se vale tratar el asma con Montelukast, no se vale tratar el asma con Montelukast y salbutamol, porque ahí estamos cometiendo un error. El Montelukast solamente se utiliza en casos personalizados y de manera muy específica. Y la otra cosa es la inmunoterapia, lo que habitualmente los pacientes llaman vacunas, que en realidad, si ustedes se dan cuenta, va solo como una alternativa y nunca va solo, es el mensaje de la parte gris, nunca van solos, siempre primero debiste de haber utilizado los pasos de arriba, optimizado esas rutas, y solamente si no se logró, vas a hacer un tratamiento extra, pero de lo contrario, debemos poder lograr el control de los pacientes con un buen tratamiento inhalado elegido de manera adecuada y oportuna, o con una referencia adecuada y oportuna. Este es otro esquema terapéutico de la guía española que viene dividido en 6 escalones porque son más descriptivos. Aquí no ponen 2 rutas y les pongo las 2 opciones para que ustedes elijan la que va mejor con ustedes, pero por favor que no se les olvide, lo más importante es el esteroide inhalado con beta agonista, ya sea de acción corta o larga, y poder ir subiendo las dosis u optimizando el tratamiento de acuerdo al comportamiento clínico de la enfermedad. ¿Para qué? Para alcanzar este concepto que se llama control del asma. Es muy común que ahora, cuando vemos pacientes que nos mandan de cualquier lado, el control se evalúe solo con síntomas, pero lo que sabemos hoy es que no es así. El control tiene dos rubros, se divide en control actual y riesgo futuro. El control actual, uno de los puntos es los síntomas, pero no es el único. También evaluamos la actividad diaria, qué tantas veces tiene que usar rescate, porque esto es importante, porque en la medida que tú tengas un tratamiento de control optimizado y bien usado, pues el paciente no va a necesitar rescates. En cambio, si tú tienes un tratamiento de rescate que está usándolo 2, 3 veces a la semana, 3 veces al día, lo que está pasando es que el tratamiento controlador no está sirviendo para nada, o está habiendo algo alrededor que no permite un buen control. Entonces, la medicación de alivio nos ayuda a ser como el radar o la brújula de cómo está funcionando nuestro tratamiento controlador. Y finalmente, pues la función pulmonar medida por espirometría. Y al mismo tiempo buscamos reducir el riesgo futuro, es el otro rubro del concepto de control del asma. Está definido por vigilar la función basal y ver si es función basal reducida, eso coloca a los pacientes en otro grupo que tenemos que vigilar mucho, porque nuestro objetivo va a ser no solo controlar los síntomas, sino tratar de mejorar la obstrucción.
Las espirometrías son las que nos ayudan a ver eso o a ver declive exagerado de la función pulmonar, es decir, tú empiezas a tratar al paciente y a pesar de tener dosis optimizadas o cada vez más altas de esteroide o beta agonista de acción larga o anticolinérgico de acción larga, no se controla ya, al contrario, está bajando su FEP1, quiere decir que ese paciente no está bien y hay que revisar qué es lo que está pasando. Finalmente, las exacerbaciones, porque a mayor número de exacerbaciones, mayor riesgo de obstrucción persistente, más de 2 al año es el punto que se considera significativo. Y los efectos adversos del tratamiento, si ustedes se dan cuenta, ya hasta se me olvidó, pero todavía viene en el esquema los esteroides sistémicos. Sin embargo, vean, viene hasta acá abajo solo como una alternativa cuando no hay otra opción y se deben considerar los efectos adversos. A mí ya hasta se me olvida decirlo porque lo que más tratamos en la clínica de asma del INER y lo que más tratamos los neumólogos y más les pedimos es no utilizar esteroides sistémicos como tratamiento del asma. Eso no es así. Hay muchas opciones hoy antes de llegar a dejar esteroides fijos o estar dando ciclos repetidos. Luego los pacientes incluso aprenden y solitos se inyectan que su dexametasona o que su betametasona cada mes, cada 2 meses, y eso no es control del asma. Entonces nosotros necesitamos que todos juntos aprendamos a mandar estos mensajes en donde eso no es adecuado. ¿Por qué? Porque luego tienen sobrepeso, tienen cataratas, tienen osteoporosis, tienen descontrol de azúcar o tienen otras complicaciones asociadas al uso indiscriminado de esteroides. Entonces, es importante evitarlos al máximo posible y cuando se tienen que usar, pues si no hay de otra, siempre vigilar los efectos adversos. Entonces, bueno, lo que yo les quiero enseñar, y voy a ir un poco más rápido porque estoy sobre el tiempo, es estos pacientes que nosotros recibimos. Tenemos un grupo grande de asma que no logra control con dosis de esteroide. Algunas veces es porque está faltando optimizar algo y otras veces es porque tiene un concepto llamado asma difícil de tratar. Cuando trabajamos en estos 3 grupos, vamos buscando ciertas características y es posible que al final de cuentas terminemos en un concepto que llamamos asma grave, que es alrededor del 3 al 5% de la población en general, afortunadamente, lo cual quiere decir que todos los demás grupos o se van a controlar bien con un buen tratamiento o tenemos que trabajar en las comorbilidades. Pero lo que vamos a ver es que para trabajar eso, necesitamos hacer una evaluación sistemática y multidimensional. Este esquemita que a mí me gusta es que siempre que vemos a un paciente con asma, tenemos que revisar estos puntos. Evaluamos, ¿qué evaluamos? Que el asma sea realmente asma. Por eso es que me detuve tanto en la definición. ¿Cuáles son las características de los síntomas, los desencadenantes, etcétera? Evaluamos cómo está el control de síntomas y sus factores de riesgo modificables. Si eres alérgica al polen y trabajas en una florería, pues vas a tener síntomas. Si eres carpintero y no te pones cubrebocas o protección cuando estás en tu taller, vas a tener síntomas. Entonces, a eso se refiere el control de síntomas. Y ahí posiblemente no sea una falla del tratamiento. Más bien, lo que nos está faltando es optimizar el control ambiental. Entonces, es muy importante siempre preguntar y optimizar esos temas. La técnica de inhalación y la adherencia. Este es un punto súper relevante porque o no sabemos utilizar bien los inhaladores o porque son caros y no se los da al paciente, no los compran o los compran y los ahorran, se los ponen nada más cuando se están ahogando ya mucho. Entonces es muy importante mandar mensajes concretos para que las personas aprendan a que si se adhieren a sus tratamientos no van a tener crisis y van a gastar menos porque van a tener menos necesidad de venir a urgencias, de pagar medicinas, de estar yendo con doctores a que les digan otra vez tienes infección, 3, 4, 5 veces a que les den antibióticos y en realidad lo que tenían era asma no controlada. Entonces, todas esas cosas son importantes. Y los objetivos y preferencias de pacientes o de los padres o cuidadores en caso de que vean niños. Entonces, siempre es importante explicar y negociar con ellos de la mejor manera posible para que los conceptos queden claros
y podamos contar con el grupo de pacientes. Por eso esta charla se llama Asma para Todos, atención del asma para todos, porque ustedes solitos, nosotros solitos o ellos solitos no lo vamos a lograr. Entonces, bueno, ya que evaluamos eso, hay que hacer ajustes. Si el problema es exposición, pues tratas los factores modificables. Puede ser que necesites estrategias no farmacológicas como la educación médica o alguna herramienta de entrenamiento para usar los inhaladores, y en caso de que ya arreglaste todo lo demás, de todas maneras podrías requerir subirle de paso terapéutico, subirle los esteroides, ajustarle algo en términos de, por ejemplo, un LAMA, un tiempo y demás, pero eso se decide hasta que ya corregiste todo lo demás. El paciente entonces se va a su casa y después lo citas en 2, 3 meses, dependiendo cada situación, y revisas cómo resultó el ajuste que hiciste aquí. Otra vez evaluando síntomas, exacerbaciones, efectos adversos, función pulmonar, cómo está el paciente viviendo, y vuelves a hacer el mismo circuito. Ya que estás viendo al paciente, evalúas, ajustas y revisas. Y esto nos ayuda a no perder el orden en la revisión de los pacientes y también a no dejarlos siempre en el mismo tratamiento. A veces también se puede retirar algo o se puede bajar la dosis. Hay que evitar la inercia terapéutica. Entonces es muy importantísimo seguir y evitar este concepto. No solo se trata de ajustar medicamentos, subir o cambiar o dar cortisona, y no es una talla única para todos. Este es el esquema que usamos nosotros para confirmar el diagnóstico del asma, basado en espirometría, en reversibilidad de la obstrucción. A veces utilizamos feno y variabilidad al flujo aéreo, y ya pruebas más específicas como retos bronquiales y otras. Yo diría que les encargo siempre la parte de inicio del abordaje y el tratamiento ordenado o la referencia oportuna. Aquí les pongo algunas de las enfermedades o comorbilidades más significativas. Algunas son claramente respiratorias y otras son más factores psicosociales en donde tenemos que tratar de incidir. Estos son algunos de los cuestionarios que han demostrado ser útiles para el control o más bien para el tamizaje de estas comorbilidades, y pues hacer algunas estrategias de trabajo conjunto, protocolos con las clínicas de apnea del sueño. Nosotros hacemos sesiones mensuales con los otorrinos y los alergólogos, trabajamos de cerca con la clínica de tabaquismo y EPOC, con los de vasculitis, con los gastroendoscopistas, y entonces tratamos de que el paciente sea visto en todos sus niveles, y estos pacientes que tienen todas estas enfermedades no controladas son los que llamamos de difícil control, porque hay que tratar muchas cosas para lograr los objetivos, pero al final de cuentas se puede. Aquí me voy a ir rapidísimo porque es un esquema solo para que vean las rutas que siguen los pacientes y cómo nosotros a veces terminamos llevándolos a la terapia biológica personalizada, pero lo que importa es que hacemos otra vez todo lo que ya les enseñé en el circulito, lo volvemos a hacer cada vez que vemos a un paciente, investigamos comorbilidades, optimizamos la técnica, eliminamos factores de riesgo ambiental, confirmamos la adherencia, trabajamos en la adherencia si ese es el problema, y entonces después, si ya controlamos todo, y no es asma o no es asma T2 o no es asma grave, pues hay que tratar las otras cosas, se va a otros servicios, o si sí, pues ya nos encargamos de dar el seguimiento. ¿Para qué? Para poder encontrar a ese 3.6% de pacientes que podrían requerir de tratamiento biológico. A manera de conclusiones, creo que es importante la difusión del conocimiento actualizado y aterrizado a nuestro país para optimizar la atención de los pacientes con asma, con el objetivo de tener diagnósticos oportunos, seguimiento optimizado y referencia adecuada. Educación continua de calidad es una propuesta para todos para lograr la implementación de conocimientos de alto nivel. Y un objetivo que se está cada vez difundiendo más es eliminar el sobreuso de salbutamol como monoterapia y el uso indiscriminado de esteroides sistémicos. Eso es todo. Muchas gracias y dejo el micrófono para ver si tenemos chance de hacer preguntas. Ahí está mi correo por cualquier cosa que quieran comentar directo, con todo gusto.
Muchas gracias, doctora Erika del Carmen López Estrada, por esta excelente presentación y toda esta información relevante que hoy nos has compartido. Sí, efectivamente, tenemos algunas preguntas, algunas ya se contestaron durante la charla, pero dice Enrique Pérez Hernández, en pacientes con asma y rinitis alérgica, el uso de loratadina y Montelukast puede ser permanente tomando en cuenta que los factores ambientales estuviesen presentes por el lugar donde viven. Sí, gracias por la pregunta. Justo ese es uno de los grupos en donde podría ser útil la utilización del Montelukast. Cuando no puedes hacer control ambiental de otra forma y con comorbilidad asociada a rinitis alérgica o quienes tienen además enfermedad exacerbada por AINES. Es importante al respecto del Montelukast, que es el inhibidor del receptor de leucotrieno que tenemos en México, que vigilemos solamente no dejarlo para siempre, ¿no? Siempre hay que tratar de evaluar que realmente esté teniendo una respuesta adecuada y sobre todo hubo una alerta hace como unos 2 años, ya casi 3, acerca de que algunos pacientes que usan Montelukast estaban teniendo como efectos en afectaciones en su estado anímico. Algunos de ellos tuvieron depresión, ansiedad o incluso intentos suicidas. Entonces, es recomendable tener atención al respecto de eso. Sin embargo, pues si en ese grupo específico funciona, y la loratadina, pues no perenne, o sea, si cuando está peor, tal vez sí, como antihistamínico, pero también tratar de no dejarlo para siempre, ¿no? Gracias, doctora Erika. También Enrique Pérez nos pregunta, en el asma no controlada, ¿cuánto tiempo es recomendable el uso de esteroide inhalado en dosis bajas? En general, la propuesta es que tú le ajustas el esteroide y lo revisas más o menos en 12 semanas, o sea, 3 meses. Y lo que tienes que vigilar es a la siguiente consulta, si no es ningún otro de los factores, no te esperes para subirle a la dosis media. Pero si es cualquiera de los otros factores, pues primero corrige los otros factores antes de subirte a la dosis media. En general, la propuesta es revisarlos cada 3 meses. Ok, gracias, doctora. Dice Brenda Guadalupe Rodríguez, ¿cuánto tiempo se recomienda el uso de anticuerpos monoclonales para el control del asma como tratamiento de primera línea? ¿Es una buena práctica? No es un tratamiento de primera línea ni es para todos los pacientes con asma. Es para ese 3.6 que les mostré al final. La menor cantidad de pacientes con asma requieren ese tratamiento. Es un tratamiento altamente especializado y caro. Entonces, de entrada no es de primera línea. Lo de primera línea es todo lo demás que vimos. Y cuando ya están en terapia biológica, porque ya confirmamos el asma grave, no tenemos un límite de tiempo. Hay estudios a 3 años, a 5 años que han demostrado la eficacia, pero siempre la propuesta es una vez que iniciaste la terapia biológica, que aquí en el INER se decide en consenso. Si ustedes vieron en el esquema, una vez que el paciente se confirmó como asma grave por cada uno de los médicos de la clínica, lo presenta ante un grupo multidisciplinario en donde estamos los neumólogos de la clínica de asma, a veces los otorrinos, los alergólogos, y juntos decidimos el tratamiento. Entonces, no es un tratamiento que se utilice arbitrariamente. Y al final, cuando ya decidimos que sí, se recomienda hacer una primera evaluación entre 4 y 6 meses después para ver que realmente estés logrando los objetivos terapéuticos y entonces decides si lo continúas o no y cada 6 meses seguir revisando. Eso es como en general en términos de asma grave y con un tratamiento bien seleccionado para pacientes bien específicos. Muchas gracias, doctora. Jesús Gerardo Morales dice, pregunta, ¿en qué casos específicos o personalizados estaría indicado el uso de Montelukast? Sí, lo que decíamos, principalmente asociado a rinitis alérgica, enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina, que es la llamada SAMTER o el síndrome de SAMTER, que implica rinitis, poliposis, asma y alergia a la aspirina, y en asma inducida por ejercicio, pero nunca solo.
O sea, generalmente va junto con esteroide y beta agonista de acción larga. Y pues bueno, diagnosticar asma inducida por ejercicio habría requerido primero una referencia a un tercer nivel para evaluarlo. Pero son esos tres los casos. Muchas gracias, doctora. Jorge Gómez, en dosis bajas de esteroides, cuando el paciente asmático está controlado, ¿el esteroide se retira con destete? ¿Sí o no? ¿Y por qué? En dosis bajas de esteroide inhalado, me imagino que es la pregunta. Sí. Si es dosis baja de esteroide inhalado o en Sí. general la dosis de esteroide que tengas, sí hay una intención de hacer una reducción progresiva. Primero reduces el 50% de la dosis que tengas y si ya lo llevaste a la dosis más baja, retiras el beta agonista de acción larga. Si sigue bien, entonces ya puedes decidir si lo pasas a paso 1 y 2 si estás en la ruta 1 o si lo dejas en paso 1 si estás en la ruta 2. Espero ser clara con esto que contesto, pero sí hay un proceso de retiro progresivo en el esteroide inhalado que implica el 50% de la dosis, ir reduciendo, a los 3 meses lo revisas, luego le quitas el beta agonista y si está bien, pues ya lo tienes en pasos bajitos, que es 1 de la ruta 2 o 1 y 2 de la ruta 1. Si te refieres a esteroides sistémicos, eso es otro cuento. Muchas gracias, doctora. Pues ya no nos queda más que agradecer por esta excelente presentación. Ya no tenemos más preguntas. Una felicitación de Brenda Guadalupe Rodríguez. Muchísimas gracias por compartir su conocimiento a la doctora Erika. Y pues les agradecemos a todos los asistentes virtuales que han estado el día de hoy, a la excelente presentación de la doctora Erika López, que nos ha dado un panorama general del tratamiento de esta enfermedad. Agradecemos también a todos los que estuvieron desde Aguascalientes, Baja California Norte, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, etcétera. Agradecemos también a todo el equipo técnico que hace posible estas transmisiones, como ya lo comentábamos, a la Fundación Carlos Slim, y pues recordarles a todos los asistentes virtuales que es muy importante contestar la evaluación de calidad que les compartiremos en unos momentos, y también que invitarlos a que se suscriban a nuestras redes sociales oficiales, Facebook, Twitter, canal de YouTube, en donde encontrarán todos estos conocimientos que nos comparten los especialistas, este mismo seminario de asma que hoy acabamos de tener con la doctora Erika López, va a estar próximamente en YouTube para que puedan consultarlo. Y pues listo. Muchísimas gracias, doctora. Un placer tenerla por aquí Gracias. nuevamente. Gracias, un Gracias. placer también. Buenas tardes. Gracias. Gracias a todos y hasta la próxima.